Hola, muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Vamos a dar inicio en esta hora para una vez más alabar al Señor juntos. Y ahí donde están, en sus casas, les invitamos a que nos unamos juntos como iglesia. Vamos a poner en manos de Dios y este tiempo de adoración. Quisiéramos empezarlo orando, dando gracias a nuestro Padre, y vamos a dar inicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por que nos permite estar aquí, porque podemos, aún en medio de toda esta situación, podemos alabarte, Señor, y sabemos que mis hermanos desde sus casas, donde están, cada uno, Señor, por ahí donde esté, Señor, yo te ruego que tú ministres sus vidas, que tú toques sus vidas, y que podamos como iglesia, Señor, aunque separados físicamente, Señor, que estemos unidos, Señor, en la adoración, en la exaltación de tu nombre, Padre. Te alabamos por quien tú eres, Señor. Sabemos que tú eres Dios sobre todas las cosas y que todo está bajo tu control, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo. Rogamos que podamos exaltarte como es debido, y rogamos, Señor, que te agrade, Señor, ese tiempo de adoración, Padre. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre. Amén. Señor, el firmamento anuncia tu obra.
tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria. Me quiero acercar, a tu lado estar, el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro
Familia, buen día. Vamos a continuar con nuestro estudio en la serie de Éxodo. Si tú nos estás escuchando por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia versículo a versículo, y el día de hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 24. Entonces, vamos a entrar a una parte, por llamarlo así, que es una nueva etapa en Éxodo. Primero ya hemos estado viendo en grandes rasgos cómo es que primero Dios llama a Moisés, le dé el plan de que vaya y que por medio de él iba a librar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces eso lo vimos en los primeros capítulos. Después, a partir del capítulo 19, estuvimos viendo cómo Dios dio su ley al pueblo de Israel, y a partir de este capítulo y en adelante del capítulo 25 también estaremos viendo cómo Dios promete que será el Dios de este pueblo y que estará entre ellos. Entonces vamos a ver esta parte el día de hoy. Vamos a comenzar capítulo 24. El día de hoy vamos a estar terminando esta parte del pacto que él ha estado dando desde el capítulo 19 en cuestión de leyes, de instrucciones. Vamos a ver cómo reacciona el pueblo y vamos a ver cómo es ratificado este pacto entre el pueblo y entre Dios. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos das tu palabra que es verdad, tu palabra que es una lámpara, tu palabra que nos instruye, que nos redarguye, que nos capacita para toda buena obra, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, que nos habla de ti. Así que te pido que Cristo sea exaltado, que Cristo sea anunciado y que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, traiga tu palabra, tu evangelio, y no solamente nos llene de conocimiento, sino que sea un agente que transforme nuestra vida para gloria tuya, Señor. Te damos gracias por la seguridad que tenemos en tu palabra y porque entendemos que tú hablas a través de ella, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces el título del sermón del día de hoy es Salvación, paz y comunión total con Dios. Salvación, paz y comunión total con Dios. Entonces, les decíamos a terminar esta parte del pacto. Vamos a ver la confirmación y cómo es lo que promete, lo que anuncia este pacto que está haciendo Dios con el pueblo de Israel. Entonces, entramos de lleno a capítulo 24, versículo 1. Dice: Luego el Señor instruyó a Moisés: Sube para encontrarte conmigo, y ven junto a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Entonces, Dios está dando estas instrucciones en el inicio del capítulo 24. Algunos creen que estos primeros versículos realmente deberían de estar unidos al capítulo 23, porque estos dos versículos nos están dando la pauta de algo que está sucediendo desde el capítulo 19. Está cerrando algo que está sucediendo desde el capítulo 19. Capítulo 19 de Éxodo, les hablo de esta parte donde Dios comienza a instituir este pacto con el pueblo de Israel. En ese momento de Éxodo 19, el pueblo de Israel ha sido librado de la esclavitud de Egipto. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Entonces, interesante, les está hablando acerca de lo que ya había hecho con los egipcios, de cómo los libró y los llevó como sobre alas de águila, dice ahí, y que los llevó hacia él, dice Dios. Entonces, en esta primera parte, Dios les está hablando de lo que él ya hizo por ellos y de cómo los libró para que ellos tuvieran comunión con él. Dice versículo 5 de Éxodo 19: Ahora bien, si me obedecen, y ahí Dios es que comienza a hablar de este pacto que se va a ratificar en lo que vamos a ver el día de hoy de Éxodo 24. Dios está hablando, comienza a dar leyes ahí en Éxodo 19. Dice: ahora si me obedecen, y aquí comienzan los términos de este pacto de Éxodo 24: ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Aquí es lo que yo destacaba, y me encanta que dice: toda la tierra me pertenece. Entonces Dios dice que Él es dueño de toda la tierra y lo que hay en ella. Mi amigo, si escuchas hoy esto, la neta es que lo que estamos viendo en la tierra, en el mundo,
como tantas cosas que pareciera que, oye, ¿qué onda? Esto no tiene dueño, ¿por qué están pasando tantas cosas, pandemias, desastres naturales? Bueno, mi hermano, Dios está en control de toda la situación. ¿Por qué? Porque toda la tierra le pertenece. Toda la tierra le pertenece y podemos saber y descansar en que Él es un Dios sabio. No entendemos muchas veces, pero sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Lo que sí sabemos es que Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono y esta tierra le sigue perteneciendo. Ahora, a lo mejor tú escuchas esto y tú dices, ay, pues como que fue pura casualidad, yo ni debería de estar escuchando esto, o me están obligando a escuchar esto en este momento. Bueno, lo que quiero decir es que Dios, al ser dueño de toda la tierra, al ser dueño de todo lo creado, también quiere ser tu dueño. Tú perteneces a Él, Él te creó para Él, dice que somos ovejas de su prado, que hemos sido creados para su gloria. Y entonces si tú estás escuchando esto por primera vez y te das cuenta de que esta tierra le pertenece a Dios, que tú eres de Él, que es tu creador, dale tu vida a Él. Tu vida le pertenece, así como le pertenece todo lo que hay en esta tierra. Dice entonces, regresando a este pacto que está dando Dios al pueblo de Israel: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces es lo primero que Dios le dice a Israel: si ustedes me obedecen, si cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro. Pero Dios tiene un propósito con eso. Dios los libró de la esclavitud de Egipto y los trajo a sí mismo para que entonces ellos le adoraran. Por eso dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Hemos visto que la palabra santo no es esta figurita con una aureola o una veladora. La palabra santo es alguien que es apartado, alguien que es consagrado o que es exclusivo, único, apartado para adorarle, para adorar a Dios en este caso. Y Dios es lo que hizo con el pueblo de Israel: los saca de Egipto, los lleva a este lugar para que escuchen su voz, para hacer este pacto y entonces para que ellos puedan adorarle. Dice versículo 7, continúa en este pacto que está haciendo Dios desde esos capítulos anteriores. Dice: entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Moisés les dice lo que Dios ha dicho, les comienza a leer la ley y entonces el pueblo reacciona y dice: claro que sí, vamos a cumplirlo todo. Están aceptando entonces lo que Dios les está estableciendo. En tu casa puedes leer el resto del capítulo 19, desde el versículo 9 hasta el versículo 22, explica cómo vendría el Señor sobre el monte, quién podría subir, los límites que había que poner para que no todos subieran. Y entonces dice versículo 23, pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí, tú ya nos lo advertiste. Me dijiste: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Veíamos esto y entendemos que hay un límite para el pueblo, y es porque ese espacio donde iba a descender Dios estaba santificado. Entonces, en el sentido, aquí Moisés le está diciendo: oye, pero ellos no podrán acercarse y subir al monte así. Y Dios dice, versículo 24, pero el Señor dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Y hablábamos de esto, y es que tenemos un Dios santo. Entonces, en este monte iba a estar la presencia de Dios, y cuando uno se acerca a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, por causa de nuestro pecado, mereceríamos ser consumidos. Por eso es que Dios está diciéndoles en ese momento: no sobrepasen ese límite, no vaya a ser que los destruyan. Mis hermanos, interesante esta imagen. De repente estar en la presencia de Dios por causa de nuestro pecado podría convertirse un peligro, o de hecho es un peligro para nosotros. Pero vamos a ver ahorita qué es lo que hace Dios al respecto. Capítulo 20, continuando con este pacto, después de que Dios da los 10 mandamientos, mira lo que sucede, cómo reacciona el pueblo en versículo 21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel lo siguiente: ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Es Dios mismo, está hablándoles desde el cielo.
y ahí todo lo que Dios ha dicho de las leyes que estuvimos viendo las semanas pasadas, el pueblo lo está escuchando directamente a Dios, y entonces ellos van a aceptar literalmente lo que Dios está diciendo. Después de todo esto que ha sucedido y que Dios les ha dado de leyes, es que entramos al Éxodo 24 y vamos ahora a versículo 3. Mira lo que dice, ya entrando al pasaje de hoy. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Otra vez, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Versículo 4. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y lo salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Entonces, este es el momento que está describiendo la ratificación del pacto. La palabra pacto significa unir o formar un lazo de unión. Y entonces Dios está viniendo a formar un pacto con el pueblo de Israel en este momento. Todas las leyes que les ha dado, y entonces el pueblo está de acuerdo en ese pacto. Por eso en el versículo 3 menciona eso al final. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés habla la palabra, habla la ley, el pueblo convencido, animado, dice: claro que lo vamos a cumplir, vamos a hacer todo lo que Él nos ha ordenado. Parece que Dios está diciendo: a ver, ¿ustedes realmente están dispuestos a cumplir toda la ley, todo lo que yo he ordenado? Claro que sí, lo vamos a cumplir. Estaban emocionados, impresionados al ver la gloria de Dios ahí. Pareciera que Dios les dice: pues vamos como a ponerlo en un papelito, ¿no? Ahora sí que vamos a echar una firmita, vamos a acordar que estamos de acuerdo las dos partes. Y entonces vemos ahí esta escena de que están ratificando el pacto entre el pueblo de Israel, entre Dios. Hay muerte ahí de un animal, hay sangre en el altar, como dice versículo 8. Están estas 12 columnas que están representando las tribus del pueblo de Israel. Hay sangre que está siendo rociada sobre el pueblo, que está siendo derramada sobre el altar. Es una ratificación del pacto. Ahora, dices: bueno, ¿qué onda con eso, no? Bueno, era la manera como se firmaba un pacto en aquel tiempo. En aquel tiempo no había como que a ver, saque el papelito y unas plumas y armar un contrato. No, la manera en que se firmaba un pacto era con sangre, y es lo que estamos viendo aquí. El pueblo está diciendo: claro que sí, estamos de acuerdo con todo lo que tú nos estás pidiendo y vamos a cumplir todo lo que tú nos has ordenado. Y entonces lo primero que hace Moisés es que escribe cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Dice versículo 4, ahora dice: y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte, y también levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Entonces, antes de subir al monte, él ahora sí que ahí al pie del monte elabora este altar, y alrededor pone las 12 columnas que representan las tribus. Así que es lo que está sucediendo ahí. En versículo 5, dice que después envió unos jóvenes. No dice si son los primogénitos, no dice si eran sacerdotes o algo así. Solo dice que envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Y quiero que pongas atención en estos dos conceptos, porque marcan mucho de nuestra relación con Cristo desde aquel momento, apuntando a eso. Aquí hay dos tipos de ofrendas. Primero está la ofrenda quemada. Entonces, ¿qué es una ofrenda quemada? Bueno, era un sacrificio que se quemaba sobre todo el altar, pero se quemaba completamente. Tú no te quedabas absolutamente con nada. Ese era un sacrificio que representaba una entrega total. Pero había el otro sacrificio que menciona ahí, que eran ofrendas de paz. Esta ofrenda de paz era el momento donde se ofrecía la sangre y la grosura a Dios, pero el resto se asaba
y se comía con las personas involucradas en el pacto. Ese era un sacrificio de paz. A Dios se le daba la sangre y la grosura, y el resto se asaba y se comía entre las dos partes que estaban de acuerdo. Ese era el sacrificio de paz. Y entonces me está hablando también de este compañerismo, de esta comunión. Así que lo que están haciendo estos jóvenes son dos tipos de sacrificios: uno que representa una entrega total y uno que representa paz y comunión. Y vamos a ver que no solamente habla de dos animales, sino que en hebreo nos va a mencionar que son muchos animales que se sacrifican. Y entonces vemos versículo 6: Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Entonces hay sangre sobre el altar, hay sangre en tazones. Ahora, de repente lees esto y parece una carnicería, ¿no? Así como, está volando la sangre por todos lados. ¿Qué onda con esa carnicería? Bueno, no es de esa manera. Lo que la Biblia menciona, partes de la Biblia, es que la vida está en la sangre. Por lo tanto, estos animales sacrificados son sacrificados y se está vaciando la sangre de estos animales, pero se hace con mucho respeto. Aún en ese tiempo había mucho respeto sobre la vida de los animales, sobre la sangre de los animales. Incluso debemos entender una cosa: esas personas están haciendo esto con los animales, pero ¿de quién son los animales? Veíamos hace un momento en Éxodo 19:5 que toda la tierra es de Dios, aún los animales son de Dios, son una provisión que Dios les ha dado, y es de esa manera que ellos están sacrificando estos animales, esparciendo sangre sobre el altar y salpicando al pueblo también con esto. Pero hay mucho respeto, es un momento solemne lo que está sucediendo ahí. Dice versículo 7: Luego tomó el libro del pacto, está hablando de Moisés, y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Yo decía, qué ingenuos, ¿no? Vamos a hacer todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Y entonces, versículo 8: entonces Moisés tomó la sangre de los tazones, la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Algunos comentaristas dicen que más bien roció las columnas que representaban las tribus de Israel, y que entonces también representaban a todo el pueblo, y que en cada columna había alrededor pues esta especie de ancianos o de representantes de cada tribu, y de esa manera es que estaba representando a que estaba rociando a todo el pueblo. No sabemos, pero ahí dice que, bueno, de alguna manera estaba salpicando a todo el pueblo. Lo que sí quiero decir es que aquí hay algo que está uniendo al altar, a las 12 columnas y al pueblo, y es la sangre. Es la sangre que está siendo ahí derramada, es la sangre que está ratificando este pacto. Por eso dice ahí en versículo 8: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Es Moisés diciendo algo así, o sea, es la sangre del pacto, de esta alianza que está uniendo a Dios y al pueblo sobre todas las cosas. La sangre sobre el altar, mi hermano, habla primeramente de salvación, de perdón de pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, la sangre en el altar nos habla de que hay perdón de pecados, pero la sangre rociada sobre el pueblo habla de purificación, de santificación. Y es que cuando ellos están prometiendo que van a guardar el pacto, también se están amparando mucho en que es algo a lo que Dios les ha llamado, a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, es decir, una nación apartada para adorarle. Ahorita, grábate bien eso. Tú a lo mejor dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Ve analizando eso. Mira la descripción que la Biblia nos da en el Nuevo Testamento acerca de este momento que estamos viendo en Éxodo 24. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 19: pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, es justo este momento que estamos viendo en Éxodo 24, dice que tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Esta es la sangre del pacto. Versículo 22 dice así: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces la sangre sobre el altar otra vez me habla de perdón, de salvación, pero la sangre sobre el pueblo me habla de purificación
de limpieza. Y entonces lo que está sucediendo en estos momentos en Éxodo 24, se está ratificando el pacto. Están básicamente diciendo, a ver, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que está diciendo Dios? ¿Que lo vas a cumplir todo? Sí, claro que sí. Ok, entonces pasémoslo por sangre, firmémoslo con sangre. Lo que representaba de manera gráfica cuando dos personas se ponían de acuerdo al hacer un pacto y al hacer este sacrificio, es que estaban diciendo, mira, que esto me suceda si yo no respeto el acuerdo. Si alguien no respetaba el acuerdo o el pacto que habían firmado, entonces estaban diciendo que me pase lo que le está pasando a los animales. Esa era la ratificación del pacto. Y entonces Moisés ahora está diciendo, esta es la sangre del pacto. Ahorita vamos a ver, mi hermano, ve analizando todo Éxodo, regresamos a Éxodo 24, continúa hablando de cómo el pacto ha sido aceptado, ya se firmó, ya ha sido derramada sangre sobre el altar y sobre el pueblo, y Moisés termina otra vez el versículo 8, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Y mira cómo versículo 9 dice cómo ha sido aceptado este pacto. Dice versículo 9. Versículo 9. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Entonces, recordamos que estaban a las faldas del monte, pero ahora suben, dice ahí Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel. ¿Y qué sucede ahí? Versículo 10. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz lazuli, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Entonces, versículo 9 dice que estas personas se acercaron más y vieron al Dios de Israel, evidentemente haciendo referencia al Dios que hizo la promesa, que hizo el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel. Es ese Dios al que vieron, el Dios de sus padres. Entonces no hay duda de que es ese mismo Dios. Pero lo que más me llama la atención de este momento es lo que dice versículo 10. Allí vieron al Dios de Israel. ¿Te imaginas ese momento? Vieron a Dios y tú dices, ¿cómo que lo vieron? Bueno, de repente, si alguien lo vio, lo lógico sería preguntarle, ¿y qué viste? ¿Cómo es Dios? Ahí está la descripción, dice versículo 10. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz lazuli, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Y tú puedes decir, ¿cómo que debajo de sus pies? ¿Por qué no levantaste la mirada? ¿Por qué no levantaste la mirada? Entonces, ¿qué es lo que están viendo ahí? Bueno, vieron lo que había debajo de sus pies. Esto nos habla de que ellos probablemente cayeron postrados, no pudieron ni siquiera levantar la mirada, estaban tirados en el piso adorando a Dios, alabándole, y lo único que describen es lo que hay debajo de sus pies. Dice que había como una superficie azul cielo, brillante, y eso es lo que vieron. Pero su descripción evidentemente no dice que hayan visto algo más arriba, se quedaron ahí. Dice versículo 11, aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Entonces, están ahora comiendo y bebiendo con Dios, con el Dios de Israel. ¿Te imaginas ese momento tan impresionante? De alguna forma, dice ahí que ellos no fueron consumidos y que Él no los destruyó. ¿Te acuerdas lo que había dicho al pueblo? Versículo 19, le había dicho a Moisés, mira, marca límites, que no pasen esos límites para que yo no los destruya. Y de repente están ahí, y no solamente están ahí, sino que están en comunión con Dios, están comiendo, están bebiendo en su presencia. ¿Recuerdan las ofrendas que les mencioné? De estas ofrendas quemadas, que era la entrega total, pero también había la ofrenda de paz, un sacrificio de paz. Bueno, ahora están comiendo y están bebiendo lo que acababan de asar en esta ofrenda de paz que te mencionaba, que se le daba la sangre y la grosura a Dios, pero lo que sobraba se comía entre las dos personas que estaban de acuerdo en este pacto. Bueno, aquí están comiendo esto que acaban de asar y lo están comiendo en la presencia de Dios. Están teniendo una comunión íntima con Dios y no fueron consumidos ni muertos. Ahora dices, ¿cómo que vieron a Dios? En Éxodo capítulo 33 es una porción conocida, pero me dice claramente lo que sucedería a aquel que ve a Dios. En Éxodo 33
Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Moisés le dice, sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Y tú dices, bueno, aquí están estos hombres, dice que vieron a Dios. Algunos comentaristas dicen que al no encontrar la forma de describir ese momento, entonces Moisés escribió que vieron a Dios, pero en realidad lo único que vieron es lo que había debajo de sus pies. Pero mira lo que dice respecto a Dios también la palabra, primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16, Pablo hablándole a Timoteo al describir a Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mira lo que dice: Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Y de repente estos hombres están aquí, dice que vieron a Dios, y lo que me sorprende no es solamente eso, sino que no fueron consumidos delante de Dios. Ante la santidad de este Dios, ellos pudieron estar en su presencia y comieron y bebieron. Ahí dice el versículo 11 precisamente, aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. Mis hermanos, lo que estamos viendo en este versículo 11 es una muestra tremenda de un Dios de gracia. Es Dios teniendo misericordia con ellos. Es el Dios, este Dios que a veces creemos del Antiguo Testamento, que era un Dios únicamente de juicio y de ira y enojado. Vemos aquí un Dios que muestra gracia, que no está consumiéndolos. Ahora, la pregunta natural que surge es, bueno, ¿y cómo pudieron ellos estar en ese lugar donde vieron a Dios y no fueron consumidos? ¿Cómo lo hicieron para estar ahí? ¿Qué fue lo que había de por medio? ¿Qué fue lo que hicieron antes? La sangre, el sacrificio. Lo que sucedió antes fue lo que los llevó a estar ahí y les permitía estar ahí. Ahora, esa es la historia que nos narra en Éxodo 24, y tú dices, pero todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice algo muy interesante que nos une directamente a Éxodo 24. Hebreos 9 dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era una sola copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Dice el versículo 25, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. El sacerdote, lo veremos más adelante en Éxodo, pero iba a entrar una vez al año con sangre de un animal. Pero aquí dice que Jesús no entró en el templo, sino que entró directamente en la presencia de Dios, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Dice, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cristo se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Lo que está diciendo es que Cristo va delante de Dios, no con sangre ajena, sino que es Cristo con su propia sangre, con un cordero sin mancha. Por eso Juan decía, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual no tiene que hacer el sacrificio una y otra vez, sino que se presentó una sola vez y para siempre, y quitó el pecado por medio de su sangre. Dice Mateo 26, y esto es interesante, ¿qué tiene que ver esto con el pacto y la sangre? Bueno, Mateo 26, previo a lo que Jesús describe precisamente en Hebreos 9, lo que está hablando de que Él se dio a sí mismo. Mateo 26 está esta parte que Jesús está con los discípulos en esta escena de la Santa Cena, momentos previos a ser entregado para después ser crucificado. Dice ahí, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Lo que estamos viendo aquí es que Jesús mismo, previamente a ser entregado para después ser crucificado, está frente a los apóstoles levantando la copa y diciéndoles, beban todos de ella, esta es mi sangre, es la sangre del Señor, y está diciendo que esta sangre confirma un nuevo
pacto. Mis hermanos, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro con la plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ahora, en esta Santa Cena Jesús está diciendo: esta es mi sangre, y está confirmando el pacto entre ustedes y yo. Por mi sangre hay perdón de pecados. Esto recuerda Éxodo 24, lo que Moisés está diciendo: esta es la sangre del pacto, Éxodo 24:8. Pero Jesús no dice: esta es la sangre del pacto. Jesús ahora está diciendo: esta es mi sangre. Y como hablábamos de que la vida está en la sangre, así Jesús iba a entregar su propia vida, se iba a ofrecer a sí mismo. Jesús dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, no del viejo pacto como los israelitas en Éxodo, sino del nuevo pacto. Es Jesús haciendo un nuevo pacto con su iglesia por medio de su sangre que quita pecado. Mira lo que dice en Jeremías, porque al hablar del nuevo pacto, lo que debemos recordar es lo que también Dios le va a decir al pueblo de Israel a través de Jeremías. Jeremías 31, versículo 31 al 33, Dios hablando dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Dios le dice entonces a Jeremías, versículo 32, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 24. Entonces Dios les está diciendo: mira, este nuevo pacto que haré con Israel no será como ese pacto que hice en Éxodo 24. ¿Por qué? Porque dice versículo 32 ahí al final: porque ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. ¿Recuerdas cómo respondió el pueblo de Israel cada vez que les decían el pacto y las leyes? Claro que sí, obedeceremos todo. Y aquí Dios está diciendo: haré un nuevo pacto porque ellos han roto ese pacto que se había prometido en Éxodo 24. No lo cumplieron, no lo obedecieron. Y entonces dice versículo 33: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es impresionante, es el nuevo pacto. Y no quiero que pierdas de vista esto, porque a lo mejor tú dices: oye, pero ahí en versículo 31 me decía que era un nuevo pacto, pero con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es cierto, pon atención en esto. Este nuevo pacto está hablando de un pacto con el pueblo de Israel, y eso no ha sucedido el día de hoy. No ha sucedido el día de hoy. Sucederá en el momento, en un futuro no muy lejano, cuando Dios se revela a los judíos, al pueblo de Israel abiertamente. De ahí que Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice que entonces ellos, los judíos, los que le rechazaron, verán al que traspasaron y llorarán. Ese momento será el momento en que puedan darse cuenta que Cristo era el Mesías que ellos habían estado esperando todo ese tiempo. Pero para nosotros, como iglesia, como creyentes en Jesús, para estos que estamos bajo su nuevo pacto en la sangre de Cristo, dice, es ahí donde entramos nosotros, Juan capítulo 1 versículo 11, que Cristo vino a los suyos, a los judíos, los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ese es el lugar donde nosotros como iglesia entramos. Es en ese momento, en este momento está, por decirlo así, velado este nuevo pacto para el pueblo de Israel, para los judíos, pero para nosotros es completamente revelado por medio de Jesús, este Cristo que murió por nuestros pecados, este Jesús que en Mateo 26 está diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Para nosotros Jesús, mis hermanos, es el mediador del nuevo pacto. Por eso habla Hebreos capítulo 9 versículo 15. Por eso, hablando de Cristo, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces es impresionante. El Señor dice: bueno, hay una muerte, no es la muerte de un cordero, de animales como en el Antiguo Testamento, sino que es la muerte de Jesús, la sangre de Jesús,
que interviene para redimirnos, para rescatarnos a todos los que hemos creído en Él, para la remisión de nuestros pecados, de nuestras transgresiones que había por causa de no haber cumplido con el primer pacto. Y es que, mis hermanos, la neta, a lo mejor suena curioso, yo decía aquí ingenuos los israelitas, pero cada vez que ellos decían, claro que sí, lo vamos a cumplir todo lo que Dios ha dicho, definitivamente ni ellos ni nosotros el día de hoy podríamos cumplirlo en su totalidad. Por más que nosotros nos motiváramos y gritáramos, claro que sí, ahora vamos a cumplir. Y de ahí que es algo muy confuso, muy triste de repente escuchar. Hasta algunos son como tradiciones dentro de las iglesias de esta onda de, no, pues yo voy a pactar con Dios y ahora sí pacto que le voy a obedecer. Y todo creemos que son pactos en base a nuestras obras, pero nosotros somos como el pueblo de Israel, pactamos, desobedecemos, y muchas veces como no entendemos que todo es por la sangre de Jesús, eso genera tristeza, genera que le fallamos a Dios. Y mis hermanos, la verdad es que Dios sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Él sabía que el pueblo de Israel aún le iba a fallar. Por más que nosotros estemos dispuestos y con la mejor intención de cumplir toda la ley de Dios, es imposible para nosotros. Ahora, tú puedes salir, tú puedes escuchar, tú puedes ir a la iglesia y de repente sales bien motivado y dices, ahora sí, ya no voy a hacer eso y ya voy a cumplir y le voy a echar ganas. Pero llegas a tu casa, prendes la tele, ves gente famosa en este tiempo y los ves en sus casas, los lujos, cómo están viviendo la cuarentena, y tu corazón, si es como el mío, muchas veces dice, sus cuates, ¿cómo le están pasando así? No, pues si yo tuviera eso y que no sé qué, y codiciamos o envidiamos, y en ese momento estamos rompiendo la ley, estamos desobedeciendo, estamos echando atrás, y de repente lo que mereceríamos es el castigo. Pero mis hermanos, en este nuevo pacto con la sangre de Jesús es entonces lo que nosotros usamos, lo que nosotros nos amparamos para ser ligados, para ser unidos con Dios. Es la sangre de Cristo que entonces nos permite tener no solamente perdón, sino una relación y comunión íntima con Dios. Es de esa manera que nosotros podemos recibir esta herencia eterna que habla en Hebreos capítulo 9. Dice esta parte en primera de Pedro capítulo 1 versículo 2: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesús. Está diciendo ahí que así como el pueblo fue rociado con la sangre de estos animales, así todo aquel que ha creído, que ha sido elegido desde hace mucho tiempo por Dios, entonces ese individuo ha sido rociado con la sangre de Jesús y por tanto ha sido limpiado de sus pecados. Por eso Mateo 26-28, nuevamente Jesús les dice: esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. En la sangre de Jesús es que tenemos el perdón de pecados, y no solamente para el perdón de pecados, sino también para tener paz con Él. Mira cómo dice Colosenses 1:20, que hablando de Cristo dice que hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Lo que estamos viendo, mis hermanos, es que Cristo, al ser esta ofrenda perfecta delante de Dios, no solamente para el perdón de pecados, sino para tener paz con Él, Cristo se entregó por completo, como esta ofrenda quemada de la que hablaba. No solamente se entregó por completo, sino que también ha hecho la paz, ese sacrificio de paz, mediante la sangre de la cruz. Por eso es que nosotros podemos tener comunión con Dios. Es lo que Jesús ha hecho. Mi hermano, en la cruz Cristo no solamente pagó nuestros pecados, sino que nos puso en paz con Dios. Y no solamente nos puso en paz con Dios, sino que comenzó una relación con nosotros, y es por eso que podemos tener una comunión con Él sin ser consumidos. Por eso dice Romanos capítulo 5 versículo 1: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Subraya eso, mi hermano: tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y te digo subráyalo porque tristemente dentro de la religiosidad, dentro de tantas cosas que hay, la palabra no dice que tenemos paz con Dios gracias a ritos, gracias a ir a la iglesia, gracias al pastor, gracias a un sacerdote, gracias a la Virgen, gracias a tu ministerio, o incluso gracias a tu dinero. Es triste para mí, tengo algún conocido que no es creyente y
y le compartía que yo era pastor, y lo primero que él me hace es, no, pues mira, ahora que me salga un negocito en mi chamba, te voy a dar el diezmo. Y yo así como, pues, ¿y por qué? Pues para estar bien con Dios. Y yo decía, no, pero es que Dios no necesita tu dinero, y no es tu dinero lo que te hace estar en paz con Él, es Cristo que tomó tu lugar en la cruz para cargar sobre Él la ira de Dios que tú merecías por causa de tu pecado, y por la fe en Él también te da por pura gracia su obediencia perfecta, y entonces tú eres justificado, eres declarado justo a los ojos de Dios, y puedes estar en paz con Dios únicamente por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Por eso primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Murió en nuestro lugar para que podamos tener una comunión con Dios, para llevarnos a salvo con Dios. Lo que está sucediendo en Éxodo 24, solo que evidentemente con Cristo ya no es con más sacrificios de animales, pero está apuntándonos Éxodo 24 a que el día de hoy, eso que sucede en Éxodo 24, derramamiento de sangre para tener perdón, para tener purificación, para tener una comunión y paz con Dios, eso sucede para nosotros el día de hoy únicamente a través del sacrificio completo de Jesús, una vez y para siempre. Y mi hermano, es por eso y únicamente por eso que nosotros podemos tener comunión, en la confianza que tenemos en Él, porque no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús que podemos estar en paz con Él y acercarnos en confianza a este Dios santo, y que podamos convivir a pesar de nuestro pecado. Mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es que el pecado que nos separa de Dios y que nos mantendría en esta foto de Éxodo 24 abajo del monte o limitado, Cristo vino y lo quitó del medio. Mis hermanos, Dios ama tanto al mundo que envió a su propio Hijo. Si tú me estás escuchando, a lo mejor te sientes culpable delante de Dios. ¿Cómo me voy a acercar yo? Si Dios conociera lo que yo soy. Bueno, Dios te ama tanto que envió a su propio Hijo para que en tu lugar tomara esa ira que tú merecías por causa de tu pecado, y entonces por medio de la muerte en su cruz, por medio de su sangre, quitar nuestro pecado, y ahora podamos tener una relación con Dios por medio de Jesús y ser salvos por su gracia. Por eso dice ahí que Él murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Mis hermanos, a diferencia de cualquier otra ideología, de cualquier otra religión, alguien mencionaba este ejemplo de hombres que están al pie de un monte, y esto se aplica mucho a Éxodo 24, y están de diversas religiones, y entonces en la cima de la montaña está el Dios de cada uno de ellos. Entonces llega un creyente, una persona que ha creído en Cristo, y les pregunta, oigan, ¿qué están haciendo? Los hombres están exhaustos, están derrotados, y dice, pues estamos intentando llegar a nuestro Dios, pero es una colina demasiado pesada. Ya hemos intentado y parece que vamos bien y parece que vamos a llegar y le hemos echado muchas ganas, pero en lo que menos esperamos fallamos, y entonces volvemos a caer. Mis hermanos, el Dios de la Biblia, Jesús, es este Dios que no está esperando que por nuestro rendimiento lleguemos a Él. Es un Dios tan amoroso, tan lleno de gracia, y conoce tanto nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él, que en lugar de esperar a que subiéramos por nuestros esfuerzos, Él decidió bajar, tomarnos y llevarnos a salvo con Dios. Es por eso que Dios está mostrando esta gracia desde Éxodo capítulo 24. Mis hermanos, es lo que Dios quiere, que entendamos que la salvación es por gracia desde el Antiguo Testamento, y que nosotros podamos tener esa paz y esa confianza para estar no solamente aquel día que estemos delante de Él en el juicio y estemos amparados y confiados en Jesús, sino para que el día de hoy podamos confiar en paz, en confianza y en una comunión íntima por los méritos de Jesús. Ahora mira, en Éxodo 24 no solamente habla de una comunión superficial, sino de algo más íntimo. Mira lo que dice. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte.
al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Entonces aquí es la invitación más íntima a Dios, hablándole a Moisés. Vimos versículo 9 que subieron Moisés, Aarón, los ancianos de Israel, pero llegaron a un límite. Pero ahora en versículo 12 le dice: sube más y te daré estas tablas, estaré en la presencia de Dios. Dice que Moisés sube con Josué. Josué lo veremos más adelante, será el sucesor de Moisés que llevará al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Josué también se queda hasta un cierto punto. Pero antes de despedirse le dice Moisés: mira, nosotros ya nos vamos, pero si tienen aquí algún problema o alguien ahí se quiere pasar de lanza, pues vayan con Aarón y Hur, ellos quedan en mi representación. Y entonces versículo 15 dice que Moisés sube al monte y que la nube, la gloria de Dios, desciende y cubre el monte, y que a medida que Moisés iba subiendo, imagínate la imagen, Moisés se iba perdiendo en medio de esta nube, y es algo impresionante el lugar en el que está Moisés en ese momento. Ahora, ¿qué está sucediendo con el pueblo? ¿Cuál es la postura del pueblo? ¿El pueblo será que tenía ganas de estar ahí? Yo quisiera estar ahí. Tristemente no. Mira cuál era más bien la postura del pueblo. Lo veíamos desde Éxodo 20, después de que Dios da los 10 mandamientos. Versículo 18 dice precisamente: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. Subraya eso: se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Versículo 19: entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. El pueblo prefiere quedarse lejos, prefiere no acercarse, y entonces dice: mira, es que si habla Dios con nosotros moriremos, mejor nosotros nos quedamos lejos y mejor que Moisés nos hable. Pero Moisés en Éxodo 24 está yendo cada vez más cerca, y entonces dice ahí que esta nube bajó y cubrió el monte, y así se veía en una escena impresionante, ¿no? Imagínate, yo creo que sobre todo aquí en Tequis es muy dado a que despertamos a veces con neblina, o incluso si vienes en la carretera, y de repente cuando entras a la neblina, pues lo primero es que como que pierdes ya la visión, prendes luces rápidamente, y de repente estamos viendo que esto es lo que está sucediendo ahí. Está la neblina, pero la palabra de Dios nos habla que esta nube o esta neblina es la gloria de Dios. Desde Éxodo 16 hemos estado viendo que cuando volteaban y miraban la nube, ellos veían la imponente gloria del Señor, dice Éxodo 16:10. Y de hecho en versículo 16 nos menciona esto, cuando está hablando de la nube que bajó al monte. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. Así como la nube cubrió el monte, entonces es esa misma gloria del Señor que está sobre el monte. Mis hermanos, lo que está hablando ahí, esta palabra, cuando nos habla de la palabra gloria, hace referencia a esplendor, hace referencia a la majestad de Dios. Entonces, imagínate el momento tan sublime. Moisés está entrando a este lugar donde está con el peso de Dios, con la majestad de Dios, con el esplendor de Dios. Y aunque hay oscuridad, porque evidentemente pues eso genera la neblina o una nube, Moisés dice ahí que no solamente antes había escuchado la voz y comido y bebido ahí en la presencia de Dios, sino que ahora está en la gloria de Dios mismo. ¿Te imaginas a Moisés sintiendo eso? Y de repente dice ahí que estuvo 6 días, pero que al séptimo día el Señor llama a Moisés desde el interior de la nube. Todavía lo llama algo más íntimo y termina diciendo que estuvo ahí 40 días y 40 noches. ¿Cuál era la perspectiva que tenían las personas que estaban, ahora sí que no ahí con Moisés, sino que estaban en ciertos niveles desde el monte? Mira lo que dice versículo 17. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces ellos veían probablemente truenos, veían al monte humeando, incluso se habla, algunos comentaristas, historiadores, dice de terremotos, movimientos. Moisés está ahí, está dentro viendo la gloria de Dios. Entonces ese lugar donde estamos, yo la neta lo único que ponía a leer esto decía que hay que explicarlo. O sea, ¿qué momento está viviendo Moisés ahí en la presencia de Dios?
viendo su gloria, su majestad, Moisés solo. La Biblia de paso nos dice en Hebreos 12:29 que Dios es fuego consumidor, y lo que ellos están viendo desde fuera, los israelitas, es este fuego abrasador en la cumbre, y cómo Moisés está en medio de ellos, 40 días y 40 noches. Yo me imagino a lo mejor los israelitas, y probablemente podemos preguntarnos, ¿y cómo fue que Moisés se atrevió a entrar a un lugar así? ¿Cómo vemos a Moisés tan confiado subiendo si desde fuera parecía como un fuego consumidor? Moisés entra a plena confianza porque sabe quién le está invitando a entrar. Él sabe que Dios ha tenido ya muchas situaciones, muchas oportunidades para deshacerse de él, para consumirlo a él, pero sabe que es un Dios de gracia y que si Dios lo está llamando a acercarse, él puede ir en plena confianza, no por lo que es él, sino por lo que Dios ha mostrado en gracia y en misericordia hacia él. Moisés va confiado por lo que ya conoce de Dios y está en ese punto de tanta confianza que estuvo ahí 40 días y 40 noches. Yo sé que por eso Éxodo 33 después Moisés le vuelve a decir a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. O sea, ya creíste quién eres, pero ha sido lo más hermoso, lo más impresionante, por eso muéstrame tu gloria nuevamente. Ahora es padre todo este momento y tú dices: wow, a lo mejor lo habías escuchado, pero ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué nos apunta de ahí directamente a Jesús? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Cómo en Éxodo desde ahí Jesús estaba presente y cómo toda la escritura se trata de él. Bueno, ya vimos a lo largo de este pasaje que es Jesús quien nos da la entrada, es Jesús el sacrificio perfecto para quitar el pecado y para que podamos tener una comunión total con él. Pero no solamente es eso, sino que estamos viendo como con Moisés, Dios nos invita a ir mucho más allá. Nos invita a tener una comunión íntima, estar cerca de él. Mis hermanos, yo vi al pueblo de Israel y es muy triste como muchas veces nosotros somos más como el pueblo de Israel, como de decir: ¿sabes qué? Yo mejor de lejitos, no es como para tanto. O mejor que alguien me explique la palabra, así como que yo acercarme y yo leerla y estar en la presencia de Dios cada día, y eso como que es mucho mejor. Yo escucho a algún predicador y que me le explique y eso me dura toda la semana. Pero no, Dios no quiere solamente eso. Dios quiere que nos acerquemos más. Ahora, la invitación está hecha para acercarnos a todos los creyentes, a todos nosotros. Y esto es interesante porque no lo está haciendo solamente, y Dios no habla esto solamente a pastores como si fueran iluminados, o a teólogos como si tuvieran alguna capacidad especial. Lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 15 respalda lo que veíamos en Juan 1, que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también Romanos 8 nos habla de que aquel que ha creído en Cristo, Dios ha enviado su Espíritu Santo a morar en nosotros, y ese Espíritu es un espíritu de adopción que clama: Abba, Padre. Es decir, Padre, papito lindo. Nos da una confianza de acercarnos a él, porque ahora nos acercamos en base a lo que Jesús hizo. Por eso dice Hebreos 10:15: y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es impresionante, mi amigo. Tú estás escuchando esto. Yo no sé qué hayas hecho esta semana, el día de ayer, hoy en la mañana, y que hay algo que tú dices: pero es que esto que sucedió, Dios, sería imposible de que me lo perdonara. No, pero yo fui tan tremendo que de verdad, no, esto me va a seguir toda la vida. Y es impresionante porque aquí está diciendo que cuando nosotros confiamos en este nuevo pacto de la sangre de Cristo que fue derramada por causa de nuestros pecados, entonces Él no se acuerda de nada de lo que hemos hecho. Yo sé que nuestra mente, incluso Satanás, son expertos para estarnos susurrando todo el pecado, toda la porquería que hicimos, que evidentemente nos descalifica para estar delante de un Dios santo. Pero es Dios el que nos califica, no por nuestro rendimiento, sino por los méritos de Jesús, para entonces poder estar delante de Él. Mis hermanos, nuestra carne, Satanás, aún el mundo, son expertos en recordar lo indignos, lo inmerecedores, y cargarnos culpa para no ir delante de Dios. Pero tenemos un Dios que es experto en perdonar y en olvidar nuestros pecados. ¿Cómo fue que lo perdonó? Entonces, ¿no le importa? No, porque hubo un pago. Hubo alguien que recibió eso que tú y yo merecíamos. Por eso dice versículo 18: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de qué? Otra vez, de la sangre de Jesús. Por su muerte
Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Con plena confianza en Él. Este sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios es Cristo. Y nos llama, entra directamente, entra confiadamente. ¿En base a qué? En base a la sangre de Jesús. Y yo quiero que entendamos esto, mis hermanos. Y yo creo definitivamente que Dios agendó esto, porque Él quiere que entendamos quién es Él, lo que Cristo ya hizo, ya ganó por nosotros, y el privilegio que tenemos, la confianza que tenemos para acercarnos a Él, aún en la situación que estamos atravesando el día de hoy. De repente es, sí, como pareciera, y son momentos que te sientes solo, que parece que se ha olvidado de ti, y de repente perdemos gozo, pero al entender lo que merecíamos y lo que Dios nos ha dado en Cristo, eso debería ser el mayor motivo de gozo en nuestra vida cada día. Y el privilegio más grande que tenemos y el beneficio más grande que ya nos ha dado Dios es en Cristo, el poder estar a sus pies cada día a pesar de nuestro pecado, únicamente por la sangre de Jesús. Yo sé que puedes decir, pero ¿cómo voy a acercar a Dios si te vas a escuchar esto por primera vez? Pero mira todo lo que yo he hecho, cómo he vivido, yo le he fallado una y otra vez, y a lo mejor yo hasta pacté alguna vez que ya no iba a hacer eso y lo volví a hacer. No, ya Dios está cansado de mí. Mi amigo, Dios sabe lo que has hecho. Y si tú, por la fe en Él, te arrepientes, depositas tu confianza en Él, en su sangre, en su sacrificio para perdón de tus pecados, entonces Él dice, yo no me acordaré más de tus pecados y de tus transgresiones, no porque sea un Dios barco y que no le importa, sino porque hubo un pago, y ese pago lo recibió Cristo. Ahora, a lo mejor viene la otra parte, ¿no? Y es muy dado en el creyente esta parte como de que escuchas algo. Ahora sí le voy a echar todas las ganas, no voy a portar bien, no, ahora sí voy a cumplir todo. Y nada más que regresemos a las reuniones, ya no voy a faltar. Y le prometes a Dios y haces pactos y cuestiones así. Pero mira lo que dice versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Mi amigo, escucha bien esto. Dios no está esperando otra ofrenda más para que entonces tú te puedas acercar a Él. Él no está esperando un sacrificio más para que entonces tú te puedas acercar a Él. Él no está esperando tu dinero para que tú te puedas acercar a Él. Hay una libertad para entrar en ese lugar santísimo que no es por nuestros méritos, es por la sangre de Jesús. Es ese sacrificio de Jesús que fue hecho una vez y para siempre, que quitó el pecado del medio de nosotros. Ahora, y a lo mejor dices, pero sí, pero yo lo entiendo, pero pues también he cometido pecado que probablemente es demasiado. La Biblia, primero, qué bueno que reconoces que has pecado. Dice 1 de Juan capítulo 1, que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero dice un versículo después, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que está bien que reconozcas tu pecado y que si confiesas tu pecado, si vienes a Dios y confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad, como por este sacrificio perfecto que fue hecho en Cristo, que fue hecho una vez y para siempre. Por su sacrificio perfecto hemos sido perdonados, no hay más necesidad de ofrendas por el pecado. No pienses que ahora portándote bien tampoco. Y esto es algo que yo creo que quiero enfocar en los creyentes ya de tiempo. No pienses que ahora portándote bien, ahora tú te puedes acercar con mayor confianza a Dios, porque estás literalmente quitándole el peso al Evangelio. Como creyentes generalmente empezamos gozándonos. ¡Wow! ¿Cómo Dios perdonó mi pasado? ¿Cómo me aceptó así? Y de repente comienzas a agüitarte porque tu rendimiento, como que tú crees que no estás dando el ancho. Y Dios es como, pues es que nunca se trató que tú dieras el ancho, sino que Cristo vino y dio el ancho por ti, para que tú entonces te acerques en confianza, ya no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Jamás se ha tratado de nosotros, sino únicamente de su gracia. Es Cristo que nos invita, por eso dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Amparado en Jesús podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Mis hermanos, confianza. Cuando ponemos la confianza en nosotros y vemos nuestro día a día, muchas veces dices, no hombre, no me quiero ni acercar. No confíes en ti, confía en Él. No confíes en tus obras, confía en sus obras. No confíes en lo que tú haces, lo que tú has hecho. Confía en lo que ella hizo y sigue haciendo a través de ti. Ven con un corazón sincero.
Ahora, esto es interesante porque no está hablando, tienes que ir con un intermediario, con un pastor, con un sacerdote, con un un apóstol y todas esas cuestiones que hay el día de hoy que parecieran personas que tienen una posición privilegiada entre Dios y los demás hombres. Mis hermanos, aquí dice que todo aquel que ha creído en la sangre de Jesús para perdón de pecados puede entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Ven a Él y dile: Señor, yo he pecado. Sé que tú has pagado y entiendo ahora que es por tu sangre, que tú has pagado no solamente mis pecados pasados, sino mis pecados presentes y mis pecados futuros, y por eso puedo venir con una conciencia limpia, en confianza, no porque yo sea bueno y lo merezca, sino porque Cristo me justifica. Por eso termina diciendo ahí, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. ¿Por qué no vienes a Él, aprovecha, confiesa tu pecado y dile: yo sé que es tu sangre lo que me limpia de pecado, lo que limpia mi conciencia? Y dice ahí, es impresionante este rollo, ¿no? Dice el versículo 23, porque puede pasar esto, ¿no? Que leemos a Moisés y dices: híjole, a Moisés le invita a estar más cerca y más cerca. Bueno, Dios también nos ha salvado y nos ha perdonado, no únicamente para que nos gocemos en esa salvación, que ciertamente es impresionante e inmerecida, sino para que también nos gocemos de Él cada día. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear, no 40 días o 40 noches como Moisés, sino manténganse firmes en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Es Dios que confiamos y nos acercamos y nos mantenemos firmes porque es lo que Dios prometió, no por lo que nosotros hacemos. Entonces eso nos trae un gran descanso, el entender que es por Cristo. Ahora, tú puedes decir: bueno, Moisés estaba ahí y qué padre, estuvo en la gloria del Señor. Qué padre debió de haber sido eso. No, si yo hubiera estado con Moisés, yo hubiera creído definitivamente. Mis hermanos, debemos entender algo. ¿Cómo es que nosotros podemos acercarnos o estar en la gloria de Dios? Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, dice algo maravilloso. Dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. Imagínate el poder de Dios, de que hizo luz en medio de tinieblas. Dice que también hizo que brille esta luz en nuestro corazón, la fe, creer en Él. ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve ¿en quién? En el rostro de Jesucristo. ¿Cómo podemos tú y yo no solamente gozarnos en esa salvación completa, total, impresionante por Cristo, sino vivir deleitándonos en su gloria, contemplando el rostro de Jesús a través de su palabra, a través de cada día venir a Él y entender el privilegio que tenemos de mirar a Cristo a través de su escritura? ¿Cómo podemos hacer eso? Y quiero decir esto porque no es una experiencia mística, no es un sentir, no es una revelación, no es un sueño, no es una visión, y entonces pareciera que algo sumamente místico, que algo descienda, que aparezca humo, cuestiones así. No es algo místico. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque las escrituras dan testimonio de mí. Es por la palabra de Dios, permaneciendo en Él, que entonces nosotros podemos entender y gozarnos admirando la gloria de Dios, y no solamente admirando la gloria de Dios, sino también siendo transformados por medio de su gloria. Por eso es que 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es ahí que no solamente nosotros entendemos, nos gozamos y nos deleitamos en su presencia, admirando su gloria a través de su palabra, sino que es también ahí cómo Dios nos transforma, cómo Dios transforma nuestra vida, cómo Dios transforma nuestra mente y nos va transformando a la misma imagen de Jesús cada día, cómo permaneciendo en su palabra. Mis hermanos, el privilegio que tenemos nosotros no es de una nube que apareció y estuvo 40 días o 40 noches, es la palabra de Dios que nos muestra la gloria de Jesús en la faz de Jesús, y la tenemos cada día, cada momento para estar en ella. Entonces, mi amigo, lo que quiero decir es: ven a Cristo, deposita en Él. En Cristo tenemos una salvación completa, en Cristo tenemos esta paz con Dios para acercarnos con confianza a Él, y Dios nos invita y Él se deleita en tener comunión con nosotros, no porque lo necesite,
sino porque nosotros lo necesitamos. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es demasiado, Señor, y es impresionante cómo tu palabra es tan perfecta que de sucesos con tantos miles de años de diferencia, como Éxodo, con Hebreos, con los Evangelios, cómo todo está conectado, y eso nos habla de que tú eres, Señor. Eso confirma, eso podría ser algo imposible para los hombres, pero tú desde Éxodo nos anunciabas a Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, únicamente por los méritos de Jesús. Gracias porque en Cristo ya no hay más sacrificios que hacer. Y ahora lo más natural, lo más lógico, lo más racional, dice Romanos capítulo 12, es darnos a ti en amor, que ese sea nuestro culto racional, Señor. Gracias porque podemos hoy venir y entrar confiadamente delante de tu presencia. Dice tu palabra que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y eso no es ni un pastor, ni un sacerdote, ni un apóstol, ni un profeta, ni ningún iluminado, sino es Jesús. Es Jesús, dice 1 Timoteo capítulo 2. Gracias porque en ti podemos venir con confianza, Señor. Podemos venir a deleitarnos, a contemplar tu rostro, Señor. Y gracias porque esto no se trata de nuestro rendimiento, sino de venir y deleitarnos en ti, Señor. Y así como Moisés iba a bajar días después, y literalmente su rostro iba a brillar, iba a ser evidente que había pasado tiempo contigo en tu gloria. Así anhelamos ser eso, Señor, personas que pasemos tiempo en tu presencia contemplando tu gloria, y que eso se refleje en nuestra vida, Señor, no para ser vistos como buenas personas, no para robar gloria, sino para anunciar aquel en el cual tenemos esperanza, tenemos salvación completa, tenemos una comunión íntima, tenemos paz y tenemos toda la gracia y todo el amor que es en Cristo. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte
en su presencia hoy